Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video de nuestro curso sobre pensamiento argentino para completar un poco esta primera unidad, se podría decir, de presentación. Vamos a trabajar hoy a partir de una pregunta puntual que es la pregunta por la posibilidad de un pensamiento filosófico argentino. Uno podría decir, ¿y por qué? ¿Cuál es la validez de esta pregunta? Efectivamente, en la Argentina, lo mismo que en toda Latinoamérica, ha habido filósofos y filósofas desde que estos estados-nación se han constituido, incluso desde la época de la colonia. Sin embargo, sí cabe preguntarse por el carácter autónomo de estas filosofías, ¿no es cierto? Uno podría plantearse que toda la filosofía latinoamericana en general y argentina en particular está construida sobre el canon de la filosofía europea. Este es un planteo que se han hecho muchos autores, por ejemplo, una serie de autores que han firmado en 1975 la famosa Declaración de Morelia. Estos autores son Francisco Miró Quesada, Enrique Dassel, Arturo Andrés Roy, Abelardo Villegas y Leopoldo Sea, autores que junto con otros como Rodolfo Kusch, por ejemplo, o José Vasconcelos, el mexicano, han estudiado a fondo la problemática del pensar latinoamericano. Y se han planteado, por ejemplo, en esta famosa declaración, la validez de este pensamiento, y cuando digo validez me refiero al carácter autónomo. En tal sentido yo me plantearía o le plantearía a todos los que se plantean esta cuestión, valga la redundancia, si este planteo no se ha dado siempre en la historia de la filosofía. De hecho, si estudiamos la filosofía latina romana, está completamente calcada sobre la filosofía griega. Todo lo que dijeron los romanos fue una especie de relectura de lo que ya habían dicho los griegos. A su vez, la filosofía medieval está calcada sobre la filosofía griega. Han problematizado fundamentalmente los filósofos medievales, desde la patrística hasta la escolástica, el problema de los problemas ya planteados por Platón y Aristóteles. La filosofía moderna se basa en los problemas planteados por la escolástica. Un Spinoza, por ejemplo, habla el lenguaje de la escolástica, incluso escribe en latín, a pesar de que sus problemas ya son otros, pero reelabora de alguna manera problemas planteados por la escolástica europea. La filosofía árabe se basa en la filosofía de Platón y Aristóteles también. Un Averroes, por ejemplo, fue un comentador de Aristóteles y amplió el estudio de la filosofía, pero a partir de lo que ya habían dicho otros filósofos. Y toda la filosofía contemporánea se podría decir que está dicha en caracteres modernos, ¿no? Todos los filósofos de la era contemporánea, del siglo XIX y XX, hablan en los términos ya predeterminados por Descartes, por Kant y por otros. A lo que voy es a que es muy inútil, puede resultar inútil de repente plantearse por la absoluta autonomía de un pensamiento. Un pensamiento nunca es del todo autónomo y no tiene por qué ser un pensamiento filosófico. Ahora bien, en el caso de Latinoamérica en general y la Argentina en particular, este problema se agudiza debido a que como colonia que fuimos del Imperio Español, en el caso de los países hispanoamericanos, en el caso del Brasil como colonia del Imperio Portugués, somos países que de alguna manera adolecemos de la posibilidad de haber elaborado un pensamiento propio en un sentido de que no esté trasplantado. Quiero decir, la filosofía latinoamericana, iberoamericana, la filosofía de nuestra América, para usar un término de José Martí, es una filosofía que parte necesariamente de las categorías que fueron trasladadas por la conquista y la posterior colonización a nuestras tierras. Por lo tanto, se pensaba problemas que eran problemas europeos, no en el sentido de los problemas políticos coyunturales europeos, sino en el sentido de aquellos problemas que ya habían sido planteados por la filosofía europea. Entonces era lógico que en nuestras regiones se heredaran las filosofías del viejo mundo, incluso aquellas filosofías que eran nuevas en el viejo mundo o que venían a renovar el pensamiento tradicional del viejo mundo, llámese romanticismo, llámese positivismo,
o materialismo en el caso del materialismo marxista, que tiene mucha predominancia en el continente latinoamericano, sobre todo durante el siglo XX. En relación a este problema yo me atrevo a plantear, la posibilidad de sacarse de encima esa especie de complejo de inferioridad que tenemos los latinoamericanos con relación a si tenemos o no un pensamiento filosófico propio, autónomo. Por supuesto que lo tenemos, por más que incluso hablemos de repente con categorías europeas. Se podría decir que así como hay un Dasein, ¿no? Hablando en términos heideggerianos europeos, un ser ahí, que a la vez no es indistinto en toda Europa. Hay un Dasein alemán, un Dasein francés, que obviamente no se mencionaría con una palabra alemana. Hay un modo de ser francés, un modo de ser británico, un modo de ser de Europa del Este, de Rusia, etcétera, etcétera. Todos estos planteos, digamos, hacen alusión a que es imposible escapar de esta situación, del hecho de que siempre todo pensamiento filosófico va a estar situado y por lo tanto va a estar contextualizado. En el caso de Latinoamérica está contextualizada por la realidad histórica de la conquista y la colonización mencionada, lo cual genera un problema aledaño, que es el problema de cómo fue conquistada América, ¿no es cierto? En el caso de estos autores que mencionaba de la Declaración de Morelia, el planteo es que si América fue conquistada, la filosofía americana también es una filosofía colonizada, una filosofía que parte de una colonización y es impuesta por la fuerza, lo cual ha pasado también en otras situaciones de la historia. Redondeando, se podría decir que el pensamiento latinoamericano, si bien depende de esta colonización, al mismo tiempo ha ido generando, por efecto casi natural, un pensamiento propio, autónomo, lo cual no quiere decir que tenga que ser siempre y en todos sus detalles autónomo. De hecho, está escrito en una lengua europea, que es la lengua hispana o castellana, en el caso de los países hispanoamericanos. Esto no le quita autenticidad al pensamiento latinoamericano, al contrario, define un modo de ser muy particular, muy propio, ¿no es cierto? Y en el caso del pensamiento argentino está nutrido de tantos elementos autóctonos como la literatura, como decíamos en un video anterior, la literatura gauchesca, todo lo que ha influido el tango, por ejemplo, en nuestra concepción del mundo, en nuestro modo de entender la realidad, que a esta altura, ya bien comenzado el siglo XXI, podemos decir que existe un pensamiento latinoamericano y argentino autóctonos. No tiene sentido a lo mejor seguirse planteando por la autenticidad de este pensamiento en términos de si tenemos una filosofía colonizada, etc. Sí tiene sentido intentar una explicación cada vez más profunda de nuestras realidades a partir del uso de la filosofía. De manera que creo que esto va a definir un poco la línea de pensamiento que vamos a aplicar a este curso, donde vamos a tratar la filosofía argentina y latinoamericana a partir de sus fuentes, tanto europeas como criollas, digamos, como autóctonas, pero tratando de no caer mucho en este lodazal del complejo de si tenemos un pensamiento colonizado, ideológicamente influido por Europa, etc. El marxismo, sin ir más lejos, es una filosofía que influye mucho en el continente latinoamericano, pero en términos de la liberación, ¿no es cierto? O sea, un pensamiento como el de Enrique Dassel, que apunta a la filosofía de la liberación y que está, de alguna manera, sostenido en parte sobre categorías marxistas, es muy tributario del pensamiento europeo, porque el marxismo derivó del idealismo alemán, derivó de las luchas sociales europeas, lo cual no le quita valor a las luchas sociales e ideológicas que se han planteado en nuestro propio continente. Al contrario, se marca con esto una línea de continuación, una línea de continuidad, mejor dicho, entre lo que fue el pensamiento europeo y lo que es ahora el pensamiento americano, cosa que también sucede en Estados Unidos, por ejemplo, y que sucedió, como decía antes, en el mundo árabe a raíz de la influencia de la filosofía antigua en el Islam, cuando aparece esta fuerza hegemónica del Islam en distintos países de Medio Oriente y África del Norte, incluso España.
ellos adoptaron la filosofía griega y la hicieron evolucionar para la interpretación de sus propias realidades que tenían que ver con la lectura del Corán, por ejemplo, etc. En nuestro caso lo mismo, ¿no? Nosotros adaptamos el pensamiento europeo a nuestras realidades y el romanticismo rioplatense no es el mismo romanticismo que el europeo, si bien mama de las mismas fuentes, o bebe de las mismas fuentes, mejor dicho, y se nutre de todo aquello. Para plantear estas problemáticas, un libro que recomiendo, que es el que tengo acá arriba de la mesa, es este texto que se llama Conflicto de representaciones, América Latina como lugar para la filosofía, de José Santos Hercé, publicado por Fondo de Cultura Económica. Es un libro que de algún modo resume o condensa muchos de los debates y de las problemáticas que se han planteado en relación a este problema del que estamos hablando, ¿no? Un libro de una lectura ágil, entretenida, creo que les puede servir como introducción a otro montón de lecturas que se pueden ir haciendo de autores ya más clásicos como Leopoldo Sea, Rodolfo Kusch, Andrés Roy, en fin, muchos autores que vamos a seguir trabajando, aunque en el curso vamos a hablar más del pensamiento filosófico en la Argentina y no tanto del pensamiento filosófico latinoamericano, cosa que hemos cubierto de alguna manera con esta breve clase. Bueno, dicho esto, los invito a continuar con el curso, vamos a seguirlo desarrollando a lo largo del tiempo, espero que con la menor demora posible, les pido disculpas por demorar tanto las entregas de los videos, a veces se complica un poco su realización, aunque sea algo muy elemental, pero para que tenga, digamos, una continuidad me gustaría darle un mejor ritmo, digamos. Así que, dicho esto, los espero en un próximo video. Recuerden suscribirse al canal y si quieren pueden hacer comentarios o cualquier tipo de planteos que quieran, que los voy a leer en su debido momento. Gracias y nos vemos pronto.